En esta sesión vamos a ver varias cosas, todo relacionado con los datos. Entonces no vamos a ver ni la parte de encuesta ni la parte de análisis. Vamos a ver lo que está entre los dos, que son los datos. Y para hacer un análisis interesante hay que tener los datos que necesitamos, porque claro, eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver, digamos, tres cosas distintas. Primero, cómo importar datos, un fichero Excel, cómo importarlo, cómo organizar los datos, cómo cambiar los datos, cómo optimizarlo para tenerlo todo más limpio a la hora de analizarlo. Segundo, vamos a ver cómo fusionar datos y unir datos. Puede ser dos conceptos un poco complicados, pero he hecho dibujos para que se entienda mejor y sobre todo veremos las alternativas, cómo hacerlo en IQ de distintas maneras. Entonces, primero vamos a hablar de importación. Me repito, lo que voy a enseñar ahora es para la versión IQ. Entonces, primero, cuando importamos datos en Sphinx IQ, porque a lo mejor no queremos hacer una encuesta, que ya hemos hecho la encuesta con otra herramienta o tenemos datos de otro sitio y queremos importarlo para aprovechar de todas las funcionalidades de análisis que hay en Sphinx, en DataView, en la parte de análisis. Entonces, ¿cómo importar los datos? Primero, yo os voy a dar algunos consejos para tener los datos los más preparados para minimizar el trabajo de tratamiento de datos. Entonces, lo que estoy enseñando ahora es la mejor manera de importar sus datos. ¿Por qué? Entonces, la estructura de datos son datos estructurados con preguntas que son cada columna. Aquí tenemos aquí una pregunta abierta, apellido, sexo, que es una pregunta cerrada, edad, que es una múltiple, una numérica, perdona, aquí una escala, aquí una fecha, aquí una variable sexo, y aquí, primera excepción, primera cosa un poco que hay que saber son las cerradas múltiples. La múltiple, la elección múltiple, cuando importamos datos, a veces no vienen concatenadas de esa manera, con la modalidad, la elección, punto coma, la otra elección, punto coma, la otra elección. A veces son varias columnas. Entonces, si vuestro fichero tiene varias columnas, podéis concatenarlo aparte, pero bueno, Sphinx lo hace, o que cada columna tenga o el mismo nombre, entonces aquí serían marcas, 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 varias columnas que tienen varias veces el mismo nombre. El software va a reconocer que son varias modalidades de la misma pregunta y lo va a concatenar. También puede ser marcas 1, marcas 2, que son palabras, algo que se sigue, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que había que hacer. Da igual si lo importamos así o de las dos otras maneras, se importa bien. Luego, pues todas las respuestas están aquí en la tabla y ya está, lo importamos. Aquí hay un truco que sirve para dos cosas. La etiqueta. Segunda columna tiene el nombre de la etiqueta. Aquí el nombre de la variable, el nombre de la columna, eso es lo más importante, eso no lo podemos evitar. Pero aquí, nombre de la segunda fila permite saber cuál era la pregunta. Por ejemplo, aquí, apellido, ¿cómo te llamas? Eso permite dos cosas. Generar un cuestionario que ya tiene todo hecho. Y otra cosa, en la parte de análisis, a veces preferimos en un gráfico enseñar la pregunta y no el nombre de la pregunta, porque a veces ahora se entiende ese apellido, pero a veces son códigos. Así que no se entiende bien. Entonces, yo tengo aquí un fichero, que es parecido a lo que estábamos viendo, que tiene una múltiple con varias preguntas también, que se siguen, aquí el tema 9, tema 10, etc. Y, y aquí pues todo bien. La segunda fila es precisamente el nombre de la pregunta. Entonces voy a IQ, ahora voy a enseñar una versión de IQ que no tenéis, porque sale al final del mes,
pero lo que voy a enseñar es muy parecido con la versión actual que tenéis vosotros. Entonces aquí voy a abrir una encuesta, crear una encuesta. En vez de crear una encuesta creando pregunta, voy a fichero tabulado. Es importar datos, fichero tabulados. Entonces aquí voy a buscar mis datos por importar. Datos importar. Una cosa, a veces, si tenéis en Excel algunos formatos de colores y tal, puede generar a veces problemas. Entonces, si hay un problema a la importación, la primera cosa es convertir su fichero en CSV, que a veces quita algunas cosas que generan problemas. Aquí, ojo, hay que, si tenéis varias hojas, pues no equivocarse entre las dos. Y etapa 3, ya estamos, lo voy a poner grande para que se vea bien. Entonces, aquí en esa parte estamos viendo algunas opciones. Aquí le digo que la segunda fila, lo de la etiqueta, no son respuestas, es el nombre de la pregunta. No el nombre de la pregunta, pero la etiqueta de la pregunta. Aquí podemos ignorar la variable vacías y aquí son las opciones para agrupar las preguntas múltiples. Entonces, por defecto está todo seleccionado. Pero el problema es que a veces si tenéis varias preguntas que son distintas, pero que tienen un nombre igual o un nombre consecutivo, pues él lo va a agrupar. Entonces, para evitar eso, porque a veces no son preguntas múltiples cerradas, pues hay que evitar o cambiar el nombre del fichero Excel antes de importarlo, el nombre de las columnas. Yo lo dejo así y voy a siguiente. Aquí es súper importante, Sphinx ya está como interpretando el tipo de datos que viene en cada columna. Es una interpretación automática que puede tener su fallo. Ejemplo de fallo, una pregunta abierta. Si todo el mundo dice lo mismo, pues puede el software equivocarse y pensar que era una pregunta cerrada con varias opciones, pero entonces en este caso tendríamos que pinchar la pregunta, si la ha interpretado como una cerrada, decirle no, es un texto. Entonces aquí tenemos la lista de las preguntas, aquí. Aquí para cada uno el tipo de pregunta, si era única, escala, múltiple, numérica, fecha, código, texto. Y a veces hay que ayudarle. El NPS yo no quiero que sea una escala, yo quiero, por ejemplo, que sea una numérica. Pues le digo. Y se cambia. Y en Sphinx, súper importante entenderlo, hay estos pictogramas que me ayudan a entender qué tipo de datos es, y eso me sigue desde la creación de encuesta hasta los análisis. Entonces, eso puede ayudar. Entonces, hay que ir uno por uno. No pasa nada si uno os ha salido mal, o sea que habéis olvidado una columna. Más tarde también, por supuesto, podríamos cambiarlo. Y eso os lo voy a enseñar. Entonces, hay que ir en esta etapa una por una. Siguiente, me dice que no ha visto ningún error, pues menos mal, y le doy a OK. Entonces, llegamos directamente a la parte de datos de la herramienta. Cuando estamos al inicio, estamos aquí, gestión de datos, en la parte de datos, nos lleva aquí. Estoy aquí y ya puedo guardar mi encuesta, fichero, guardar, y aquí voy a poner el nombre de la encuesta. Entonces, cuando llego aquí, hay varias cosas, varios trucos que puede ser interesante para tratar los datos. Primero, como lo he dicho antes, si hay un error de interpretación de tipo de datos, entonces puedo hacer un clic derecho, por ejemplo aquí, modificar. Llego a todas las opciones de mi pregunta, puedo editar la etiqueta de la pregunta, el nombre de la variable, cambiar las modalidades, etcétera, cambiar el tipo aquí, por si me interesa cambiarlo.
Y otra cosa que se puede añadir, algunos controles, tipo condicionar algunas preguntas, porque eso sí que puede tener algunos efectos en el cálculo de los porcentajes cuando llegamos a la parte de análisis. Entonces, otra cosa muy, muy interesante que hay que conocer es que aquí en la parte de inicio tenemos aquí organizar. Este botón me permite organizar. ¿Por qué? Porque a veces importamos datos y el orden de las columnas no corresponde a la estructura de la encuesta, no está bien. Así que, por ejemplo, aquí tengo la lista de todas mis variables. Yo quiero, por ejemplo, subir esa, cambiar esa, seleccionar esa a la vez y ponerla arriba. Pues eso es muy fácil de gestionar el orden de las preguntas. Y aquí, por ejemplo, yo quiero hacer una parte de satisfacción y una parte sobre la persona, pues aquí voy a añadir, por ejemplo, pinchando el más, una parte. Entonces voy a poner satisfacción. Ok. Y aquí, por ejemplo, una nueva que es la parte identidad. Ok. Entonces, cuando estoy en, lo vuelvo a poner, identidad, aquí pongo sexo dentro. Eso es una... Entonces yo muevo la cosa con la flecha también, si me interesa. Le doy a OK. Y aquí ya vemos que en la lista de las columnas, la lista de las variables, estamos viendo ya que se está ordenando con partes, etc. Y aquí también puedo hacer pincho derecho, suprimir, duplicar, modificar. Es lo mismo que aquí, cuando pincho aquí, lo mismo. Entonces, otra cosa que podemos hacer desde aquí es, no, desde Spring, entonces yo guardo los cambios. Una cosa, si quiero cambiar unos datos, le doy aquí a quitar el cadenado y puedo ya cambiar algo. Pero por defecto siempre viene cerrado, eso para evitar cualquier problema. Voy ahora a la parte de concepción, ¿vale? Vamos a ver varias cosas aquí que son muy interesantes. Concepción. Es la parte de concepción de la encuesta. ¿Por qué? Porque importar datos también nos permite generar una encuesta. Nos permite crear un cuestionario sin haber sin tener que crear pregunta por pregunta. Entonces, antes de verlo, yo quiero daros también una alternativa a lo que hemos visto organizando los datos. Es pinchar aquí un botón bastante escondido que se llama diagrama y me lleva aquí. Es una forma que a mí yo aprecio bastante, una forma de ver la encuesta. Entonces, aquí tenemos todas las variables y podemos moverla. Por ejemplo, el apellido lo quiero en identidad. Por ejemplo, voy a verlo de otra manera. Presentación en estrella, que a mí me gusta más. ¿De dónde viene? Lo quiero aquí. De su teléfono, aquí lo quiero. Pues estamos organizando un poco de esa manera las columnas, porque cada vez que muevo eso estoy moviendo una columna, estoy moviendo una variable, y eso está reestructurando la encuesta. Y eso estamos organizando los datos de una forma mejor. Y si quiero añadir una parte, le arrastro una parte y pongo aquí lo que quiero tener en esa parte. Vale, y ahora tenemos 3 partes, puedo moverla, etc. Eso, para volver, yo vuelvo aquí a concepción. Entonces, a partir de aquí, hay unas cosas que podemos verificar a veces, es el idioma. Ya lo ha captado que es en español, pero si tenemos datos en inglés y que no lo sabe, pues hay que decírselo, porque eso tiene un impacto en la parte de análisis textual. Entonces, aquí estamos en la parte de encuesta y yo voy a aprovechar para enseñar un truquito, que es, por ejemplo, generar, aquí pinchando, añadir la variable a la encuesta. He pinchado formulario,
crear un nuevo formulario, añadir las variables al formulario. He elegido una plantilla y gracias a los datos que he importado, se entera y me hace el cuestionario. Entonces ya tenemos aquí el cuestionario y faltaría a lo mejor pues cambiar dónde queremos meter los elementos, cambiar a lo mejor esta pregunta que tiene muchas modalidades, pues a lo mejor la quiero cambiar en un menú desplegable y editar todas las preguntas. Y si hay variable que solamente me interesa para los análisis, pero no para la encuesta, por ejemplo esa, pues pincho aquí, desaparece de mi encuesta, pero sigue presente en la lista de mis variables. Entonces ya está, aquí luego Internet guarda y aquí Internet publicar. Ahora lo que estoy haciendo lo puedo hacer desde aquí, desde la parte de encuesta, pero por supuesto, si no me interesa crear el cuestionario, desde aquí, desde la parte de encuesta, de datos, aquí en fichero, puedo poner Internet, publicar, es lo mismo que hemos visto antes. Aquí todo el mundo tiene su cuenta Sphinx Online, se pone el servidor apropiado, el nombre de la encuesta, siguiente, y ojo, hay que pinchar este botón, publicar la respuesta local. Si no, se publica la encuesta, el formulario, lo que sea, pero no se suben los datos. Entonces, hay que subir los datos que acabo de importar localmente, los subo a la nube aquí. Siguiente, terminar. Y ahora, pues tengo mis datos en línea, en la parte de DataViv, que es la parte de análisis. Aquí llego a mi cuenta. Eso. Tengo mi encuesta que acabo de crear. Entonces, tengo mi encuesta. Aquí, la que hemos creado. Pero por supuesto, lo que más me interesa son los datos que están en línea perfectamente. Y tengo DataViv aquí, nueva visualización y ya puedo analizarlo. Entonces, los que no conocen DataViv, luego hay que ver otros videos sobre DataViv, cómo hacer análisis, etcétera. Yo me paro aquí. Hoy no voy a hablar mucho de eso. Ahora vamos a ver otra cosa. Entonces, los datos los tenemos en IQ publicado en línea, en la nube, para analizarlo en DataViv. Perfecto. Ahora vamos a hablar de fusión de datos y vamos a hablar de cómo unir los datos. Entonces, ahí es un ejercicio que aquí nos concentramos. Fusionar datos, ¿en qué momento nos sirve? Por ejemplo, tengo una base de datos, es mi encuesta, la que tengo ahora. He mandado un cuestionario, tengo alguna respuesta y yo tengo, aparte de eso, a esa encuesta, yo tengo otra base de datos sobre información sobre cada uno que ha contestado a esa encuesta. ¿Vale? Entonces son dos bases de datos, esa y esa. Por ejemplo, eso pasa cuando tenemos, por ejemplo, cliente, mandamos una encuesta, solamente tenemos un código de un cliente y queremos asociar otra información que tenemos sobre un cliente, o como también en prueba de productos tenemos varias pruebas, pero me interesa saber la opinión de una persona, pero en varias encuestas. Entonces, eso me permite fusionar las líneas y gracias a la línea yo añado las columnas. Entonces, en vez de tener dos ficheros, tengo un superfichero que lo tiene todo, entonces, aquí tengo una sola base de datos y gracias a eso podré comparar la satisfacción, por ejemplo, y el sexo. La satisfacción y la edad,
¿vale? Pero aquí no tenía esa posibilidad porque no tenía estos datos. Entonces, aquí también lo vemos en algunas encuestas tipo 360, prueba de productos, etcétera. O prueba de productos en varios momentos. También puede servir en algunas encuestas tipo de experiencia de cliente, que un cliente le mandamos una encuesta cuando contrata el servicio, luego más tarde cuando se da de baja o cuando tiene una petición, etcétera. Entonces, en su vida de cliente le mandamos varias encuestas que se puede analizar independientemente, pero a veces nos interesa ver la evolución de un cliente en su vida. Entonces, eso, si son varias encuestas, hay que unirla para compararla, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que entender. Yo voy a aprovechar para ver directamente eso, que parece nada, pero aquí se entiende mejor a lo mejor. Aquí tengo la encuesta, la que estoy haciendo. Fusionar, lo que vamos a ver ahora, consiste en eso. Añadir columnas que no existen en mi encuesta y que las líneas correspondan al encuestado, ¿vale? Es diferente de unir, que unir seguimos con las mismas preguntas, pero con datos nuevos. Eso es la diferencia entre fusionar y unir. Entonces ahora nos enfocamos en la fusión. La fusión en Sphinx, dos formas de hacerla. La más frecuente es, bueno, no, cada uno hace como quiera. Primero, claro, yo estoy en mi encuesta de IQ, aquí, y yo quiero añadir este fichero que me da información. Y en los dos tengo un ID, una clave. Sphinx la puede generar solo, pero claro, hay que tener correspondencia entre los dos ficheros. Entonces vamos a importar un fichero externo que me va a añadir aquí columnas para saber el sexo y la edad de cada persona que ha contestado. He visto que alguien ha levantado la mano, pero las preguntas las guardo para después, ¿vale? O Dulce lo está haciendo, si puede. Entonces me meto en una encuesta que he llamado producto. Es una encuesta muy sencilla, la del ejemplo. Entonces aquí está yo la he mandado y yo tengo aparte de eso un fichero sobre esa gente que han contestado y yo sé quiénes son gracias a la clave que tengo aquí, ID. Pero yo quiero añadir aquí edad y sexo. Para hacer eso, primero vamos a importar. Entonces me meto aquí en datos, importar. Fichero tabulado, siguiente. Y voy a importar un fichero que os voy a enseñar dónde está. Aquí. Entonces yo tengo este fichero que llamo, es este, muy pequeño para que no distraiga el fichero, con la ID, el sexo y la edad. Entonces, datos de los encuestados, y aquí pongo siguiente, y aquí reconoce, por eso lo pone de este color, que existe esa variable, entonces lo va a asociar. Y aquí tengo todas las otras variables que no existen aquí y que existen aquí. Entonces aquí volveríamos a hacer todo lo que hemos visto cuando importábamos datos de las múltiples y todo eso. Entonces aquí me dice, ¿qué vamos a hacer con esas variables? Esa la dejamos tal cual porque ya existe y hay que hacer la correspondencia. Esa se pone en letra así gris
porque no existen en la encuesta. Entonces aquí hay que decir, yo la creo. Esa también la creo, ¿vale? Para que aquí salga siempre 0 en ignoradas, siempre que quede aquí a 0. Y así, siguiente, terminar. Y aquí, ojo, súper ojo, no se puede pinchar terminar. Hay que aquí poner modificar las observaciones existentes según. ¿Según qué? Según los valores de las variables. ¿Cuál? La variable ID. ID. Entonces, si hubiera pinchado crear nuevas observaciones, me hubiera añadido eso aquí. Pero yo voy a, lo que yo quiero es añadirle aquí. Y voy a asociar estos dos ficheros gracias a la variable ID. Terminar. Y ya perfectamente me lo ha dejado. Y ahora sí que podemos ir a DataViz y comparar mujer y producto, etc. Y me voy aquí a publicar lo que hemos hecho antes. Publicar. Y como cambiamos los ficheros, los datos no corresponden con la versión que tenía yo antes en línea, pues hay que reemplazar, ¿vale? Entonces, le doy. Y ahora, pues tendría acceso a la base de datos. Perfecto. Y entonces tengo el sexo y la satisfacción y puedo cruzar y ya tengo la diferencia de satisfacción entre mujer y hombre. Eso que no lo podría haber hecho sin haber fusionado. Ok, segunda opción de fusión. Por eso voy a borrar eso. Es hacer lo mismo con otra encuesta. Entonces, en vez de importar un fichero, voy a importar una encuesta. Para eso pincho aquí la opción de fusionar. Claro, tienen que ser entonces dos encuestas distintas hechas en Sphinx. Entonces, le digo dónde está la encuesta con mis datos de identidad, le digo OK y ya me lo añade. Es más fácil, pero requiere tener estos datos en una encuesta de Sphinx. Entonces, eso es interesante cuando no sabéis hacer workflow para 360 o lo de la experiencia del cliente. Eso pues, es mucho más rápido, pero tienen que ser encuestas de Sphinx. Con un ID común en todas las encuestas, porque ahora lo he hecho con una, pero se podría hacer con más. Ahora volvemos al PowerPoint, eso lo hemos visto. Unir datos. Entonces, repito un poco lo que he dicho antes, unir datos es lo más frecuente, lo que más nos piden los usuarios cuando piden ayuda, es añadir datos a una encuesta que ya tenemos. ¿Para qué? Porque están haciendo la encuesta de este año y quieren comparar con datos que tenían del año anterior. O tienen una encuesta en Francia, pero también en Alemania, otra en España, otra en Brasil, que son incluso varias herramientas o Sphinx, pero gestionado localmente y quieren hacer un super fichero, una super encuesta para comparar los países entre ellos, para comparar los años entre ellos, para poder comparar todo. Entonces, en este caso, no vamos a añadir columna, aunque sí que a veces hay que hacer las dos cosas a la vez, pero sobre todo unir corresponde a añadir datos, respuestas, observaciones. ¿Vale? Entonces, otra vez, entonces aquí el ejemplo es tener un fichero aquí y llegar a tener un superfichero que tiene la suma de respuesta de las dos. ¿Vale? Entonces se puede hacer de forma
gracias a un fichero Excel. Y este método, si tenéis que acordar de un método, porque el más frecuente, es el que voy a enseñar ahora. El que más se usa es este, porque tiene un poco, tienes mucha ventaja y puede agregar también variables, pues, es lo mejor. Entonces, me meto, estoy en la encuesta, que me voy de esa. He hecho una encuesta súper pequeña que es mi encuesta de 2022. ¿Vale? Y claro, lo frecuente es que la gente quiere comparar con los datos de 2021, 2020. Entonces, aquí voy. Entonces, aquí datos importar, pero yo he añadido algunas trampas que son casos súper comunes, no son trampas, pero aquí lo tengo, lo voy a enseñar. ¿Cuáles son las trampas? Esperamos que se abre. Perfecto. Eso son mis datos de 2021. Aquí se ve, son 2021. Pero en 2021 tenía esa pregunta, que en 2022 no la tenía, porque he considerado que no era útil, pero me interesa también tener esta información que tenía el año pasado, que no la tengo este año. Y aquí tengo una variable que se llama product y en mi base de datos se llama, vamos a ponerlo uno encima del otro. En mi base de datos se llama producto y aparte de eso, todo común, es todo lo mismo. Entonces voy a importar. Perfecto. Otra vez lo de la hoja, cuidado. Y aquí, pues claro, se pone gris lo que no tiene correspondencias. Número de hijo no tenía aquí en 2022, pero sí que lo tengo en 2021. Pues entonces, ha detectado los dos problemas. Todo lo que es azul es perfecto, porque el nombre de la variable es el mismo entre mi fichero Excel y el nombre de la variable de mi encuesta Sphinx. Vale. Por supuesto, no lo he dicho, pero hay que tener cuidado con las modalidades. Por ejemplo, no puedes tener en 2022 hombre y mujer y en 2021 masculino-femenino, porque claro, no se van a unir, no pueden entenderlo. Entonces, si hacéis eso, hay que ser consciente que luego hay que fusionar estas modalidades y eso no es muy complicado, pero es un trabajo más. Entonces, claro, de un año a otro hay que intentar tener lo mismo nombre de modalidades también. Entonces le doy a siguiente y aquí siempre yo me fijo en este, porque eso es lo que hay que hacer, lo que hay que tratar. Si lo dejamos así, no va a aparecer en nuestra base de datos y nos vamos a arrepentir. Entonces, aquí primero, producto. Me dice tu product, que se llamaba product, ¿eh? Este se llama product. Dice, ¿con qué variable lo asociamos? Sí, era producto, pero me he equivocado cuando he hecho mi fichero Excel o no se llamaba igual. Bueno, muy bien, me queda solamente un error. El número de hijo no está. Entonces me dice, vale, ¿qué hacemos? No lo asignamos porque no tenía esa pregunta, entonces lo vamos a crear. Añadimos esa pregunta a la encuesta. Y ahora, estupendo, totalmente 6 afectadas y una creada. Y ahora, ningún error. Y ahora, crear nuevas observaciones, terminar, me avisa que voy a tener nuevos datos. Y tenemos ahora pues nuestros datos de 2021 y de 2022. Con estos datos que son exclusivamente presentes en el año 2021,
Eso habrá que tomarlo en cuenta a la hora de analizarlo, pero son cosas de la vida de un estudio, vamos. Eso pasa. Eso era importando, repito, pero este es el método más flexible que, que proponemos. Luego, la otra manera, como decía yo, es de tener una encuesta 2022, lo que estamos haciendo, otra encuesta 2021, 2020, o de diferente país o de diferente fuente. Por ejemplo, a veces un estudio pues, se divide en una encuesta online, luego vienen otros datos de un panel, otro de una empresa que hace un campo y no tienen todos Sphinx, entonces me mandan un fichero o tienen Sphinx y tienen un fichero Sphinx y yo lo voy a fusionar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Otra vez voy a suprimir lo que he hecho. Ok, y ahora empezamos desde cero. Lo único que vamos a hacer una cosa, me meto en datos y voy a unir, este botón unir. Y aquí me dice, ¿dónde están tu fichero Sphinx que corresponde a otro año? Entonces voy aquí, añadir encuesta. Y me meto aquí, 2020. Perfecto. Y 2021, que son 3 encuestas distintas. Y aquí me propone, y eso es muy útil, añadir una variable de fuente para saber de dónde vienen estos datos. Entonces le digo OK y me genera una variable de origen, podría haber sido Brasil o panel o lo que sea, y aquí me añade todas las modalidades, las respuestas que corresponden a 2020 y 2021. Y ahora, pues Internet, publicar las respuestas locales y terminar. Y ahora voy a llegar a DataViv y entonces tengo todos mis datos listos para analizar. Entonces tengo, por ejemplo, pues el año aquí y yo quiero ver la satisfacción según el año, lo arrastro y ahora sí que puedo comparar. ¿Vale? Perfecto. Y yo quiero mi 22, no, así. Y estamos subiendo, perfecto. Pues eso, el interés de saber gestionar los datos para facilitar la comparación de datos anteriores.